En Estia Radio los jóvenes tenemos la primera y la última palabra. Ahí lo dejo, con Raquel Martín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de en qué momento estés escuchando este programa. Soy Raquel Martín y esto es Ahí lo dejo, un podcast de Estia Radio en el que los protagonistas somos los jóvenes. Trataremos de opinar, charlar y debatir acerca de temas que especialmente nos afectan en el día a día. Es muy extraño que en los medios de comunicación se dé la oportunidad a gente de menos de 30 años dar su opinión, y para ello hemos creado este podcast, para que podamos ser escuchados. Contaremos con chicos y chicas que no saben darle marcha atrás a un cassette, pero que no tuvieron que estudiar fotografía para hacer un buen selfie, que no vieron Barrio Sésamo, pero que sí sobrevivieron a los Teletubbies. Es un programa hecho por jóvenes, desde la juventud, pero para todo el mundo. No se confundan, no es un programa para jóvenes. Somos parte de la sociedad y tenemos mucho que decir. Y yo ahí lo dejo. Hoy contamos con un chico y una chica. En este caso son Brian, que es estudiante en la Escuela de Idiomas de Inglés, y Elena, que es estudiante de cuarto curso de Trabajo Social. Yo, antes de empezar el programa, a mí me gustaría ponerles un fragmento de un tráiler de una serie y a raíz de ahí, pues a ver qué podemos sacar de este tema. Me tienes preocupado. Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar, o mojando ya. Bueno, ¿alguno sabe de qué trata esta serie? Es la de Sex Education, ¿no? Sí, efectivamente. Es un fragmento de la serie de Sex Education en Netflix. Esta serie pues cuenta un poco pues cómo un grupo de adolescentes hace una terapia sexual para otros que tienen problemas sexuales. Aunque no solo se ven los problemas de los adolescentes, sino que también se ven en los adultos. Y a mí me gustaría preguntarles si creen que a día de hoy sigue habiendo tabú en el sexo. Yo creo que sí. De hecho, se tienen que sacar ese tipo de series, ¿no? Para que se hable del tema como algo normalizado al final. Yo creo que también, pero no tanto hacia todo tipo de sociedades. Entre los amigos íntimos vamos a decir que no, porque tienen mucha confianza, entonces digamos que lo dicen sin tabúes, pero a medida de fuera de la sociedad hacia otras personas, sí, la verdad es que lo tienen bastante cohibido ese tipo de temas. A mí especialmente me gusta la serie porque no solo la disfrutas viéndola, sino que también aprendes muchísimo. ¿Ustedes han visto algo en la serie que hayan dicho, vale la pena aprender de esto, o no me había dado cuenta de que yo tenía este problema, o conozco a alguien que lo tenga? Yo sí me he dado cuenta que en ciertos momentos de la serie es verdad que como que han hablado de problemas íntimos en sus relaciones sexuales, que parece que es una anomalía, algo que no es normal. De hecho, acuden como que si tuvieran un problema, pero al final todas las personas tenemos como ciertas prácticas o ciertos tabúes propios que a la hora de realizar la relación sexual con otra persona pues entran en conflicto, y al final parece que tenemos todos como un pequeño problema, pero no es un problema, es como la sexualidad, cómo vivimos la sexualidad cada persona. También creo que es importante que en la serie, sobre todo al principio, es como que lo descubren y se quedan, yo, pues mira una tía, mira esto, mira, y entonces es todo muy salvaje, muy como sexual, pero a medida que va avanzando la serie como que lo ven como que lo van normalizando, van diciendo esto es algo normal, vamos a hablarlo, pero al principio sí es verdad que se nota que se cohíben y solo entre los íntimos pues se cuentan ese tipo de cosas. Sí, sobre todo porque no solo se ve parejas heterosexuales, que a veces eso es por ejemplo, si pensamos a lo mejor un estereotipo sobre relaciones sexuales, siempre pensamos en una pareja heterosexual, pero ahí se ve de todo, es decir, se ven parejas homosexuales, se ven hasta entre los adultos de diferentes edades, ¿no? Y creo, en mi opinión, que eso debería reflejarse, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es algo completamente normal. Otra cosa es que el sistema heteropatriarcal al que estamos acostumbrados pues nos hayan hecho en las series, sobre todo antiguas, pues tapar ese tipo de cosas, pero sí, es algo completamente normal y que se hace de siempre. A mí me gusta también especialmente cómo se establecen las relaciones también entre personas de diferentes etnias al final, que también están muy poco representadas en el día a día. De hecho, me recuerda a los anuncios de la tele cuando vemos la televisión, que en realidad las parejas que salen siempre son heterosexuales y blancas. O sea que al final siguen un patrón y cuando piensas en sexo, no solo piensas en sexo entre un hombre y una mujer, sino en personas blancas. Cierto, cierto. La verdad que sí, sí, sí. Pues, Elena, con eso que acabas de decir, hay marcas publicidad de marcas de preservativos que se ven eso, ¿sabes? Y yo no sé cómo piensan ustedes sobre eso, la verdad. Yo creo que dependiendo del canal en donde lo veas, saldrá de una forma o saldrá de otra. Pero sobre todo vemos como que lo patrocinan de manera muy... como que va enfocado a que tengas que tener relaciones con una chica, porque va enfocado a ponte preservativo para que des placer a tu novia, a tu chica, tal. Entonces como va muy enfocado a ese tipo de cosas y creo que se debería de cambiar en este sentido y ampliar las opciones para todo tipo de sexualidades. Sí, es verdad que al final cuando vemos anuncios de prevención, al final de enfermedades de transmisión sexual, es verdad que solo sale el preservativo masculino cuando hay muchísimas más opciones, tanto para ellos como para ellas, y no se habla del tema. ¿Qué opciones conocen con respecto a ese tipo de prevención de las ETS? Pues en sí conozco, tampoco es que conozca muchas, la verdad, pero en sí conozco el preservativo, el anillo, que no me sé el nombre, que es para las chicas, la pastilla anticonceptiva, y en sí tampoco es que conozca mucho, no es que sea algo experto en el tema, claro, tampoco, ya. ¿sabes? Sí, bueno, yo sí sé un poco más. Está el preservativo femenino, hay unas láminas para el oral, también para protegerse cada uno sus partes íntimas. También hay como preservativos para dedos. Ah, no sabía que existía preservativo para dedos. Eso yo no sabía. Pero es porque, o sea, a ver, yo sé que en las manos siempre, ahí es donde hay todos los virus y bacterias, pero ¿es por ese sentido o es por otro? Claro, al final tus partes íntimas es como otra parte del cuerpo que también la tienes que cuidar, y que acceda a esa parte del cuerpo una persona que a lo mejor no sabes por dónde han pasado esos dedos tampoco. Ya, claro. Entonces es una manera de protegerte tú y cuidarte tú, que a veces parece que nos enfocamos solo en enfermedades de transmisión sexual, pero que también es cuidar tu cuerpo, porque si no te cuidas tú no te va a cuidar nadie. Pues entonces no entiendo por qué esto se censura en la televisión o en carteles publicitarios por la calle. ¿Por qué se censura? Pues eso es una muy, muy buena pregunta. Creo que al fin y al cabo... creo que es porque no interesa, y yo me explico, creo que va más enfocado a vender que a informar, y si lo que más vende es pues el que más se patrocina es importando igual los otros, aunque sean igual o incluso más importantes, creo que van más por los ingresos que por la importancia que sea. Me recuerda a un tema un poco más delicado quizás, que es con el tema de prostitución. Porque que el sexo sea un tabú, yo creo que genera que las personas al final no desarrollen su sexualidad al final con las otras personas y quieran realizar ciertas prácticas o creen que les gustan ciertas prácticas que a lo mejor con las personas que conocen en el día a día no las pueden practicar, y al final acceden a mujeres en situación de prostitución para realizarlas, y al final todo eso no es realmente legal, que no es ni legal ni ilegal. Uh-huh. En realidad es una situación de legalidad, pero que al final que sea un tabú en sí mismo el tema hace que la prostitución también lo sea. Claro. Cierto. Yo con esto también de la censura,
hace un tiempo, con esta misma serie con la que hemos introducido el programa, hubo revuelo en Twitter sobre todo y bueno, en todas las redes sociales, porque claro, es algo chocante que, claro, si nosotros vemos esta serie que tenemos a lo mejor entre 20 y 25 años, pon tú, tenemos una cierta madurez, pero y si esto lo ve un niño de 15, eso era por eso la polémica, porque querían censurarla, de hecho, en Twitter. Fíjense, en Noruega, en los países nórdicos, hay un programa, ¿vale?, que se llama Newton, en el que enseña de forma didáctica y creativa la educación sexual, es decir, todos los temas hormonales, porque ellos cuentan de que a cierta edad, no sé, entre los 11 o 12 años puede un niño ya experimentar ese tipo de cosas, pues cómo afecta las hormonas, el tema de tu primera masturbación, todo eso lo explican como si era un programa de televisión, no es que sea una serie, un programa de televisión que lo echan a una hora normal. Y a mí me gustaría saber por qué eso. En España no existe este tipo de programas. O sea, están las series como Sex Education, pero es como lo que hablaban, como lo que se está hablando ahora de lo del PIN parental, ¿no? Que al final... Brian se ríe porque me da que en el fondo le toca, ¿no? Algo tratado, seguro. ¿Hasta qué punto se quiere en España enseñar ciertas cosas a los hijos o no? Y algo como el sexo que... hablando a nivel nacional, es un tabú, ¿cómo vas a explicarle a la gente que es importante una educación afectivo-sexual? Porque al final, si no la tienes, después desarrollas todos los problemas que se estaban comentando en la serie y además los vives como tuyos, como que los tienes tú, eres tú extraño por tener... Sabes que al final no nos enseñan a vivir nuestra sexualidad y yo creo que es importantísimo que desde el momento en el que los niños y niñas empiezan a experimentar ese tipo de sensaciones, hablarles de ello, porque en el momento que no se habla, no existe. Sí. La serie en sí hace una crítica social bastante fuerte, entre ellos lo que estaba comentando la compañera. Y es que con lo del PIN parental me reía porque es una cosa súper curiosa que queremos que nuestros hijos y nuestras hijas le enseñen de todo, sin embargo, ciertos temas que a nosotros no nos interesa, a los padres no les interesa, pues como que los quiere vetar. Y yo puedo entender que sean conservadores o lo que sea y que tengan una mente más cerrada en este sentido, pero creo que la educación tiene que ser global. Y es más, con lo de la serie, es súper curioso que haya revuelo y se ha hecho que la serie, cuando de los creadores de esa serie había otra que se llamaba Californication, que es lo mismo, pero con un hombre de unos 35 años, y es lo mismo, lo que en vez de jóvenes, con personas más grandes ya. Y el creador salió y comentaba que hacía falta una para los jóvenes por los tabúes, y lo creó precisamente por eso. Es bastante menos floja si lo comparamos con Californication, sin embargo hay bastante revuelo porque como es para los jóvenes parece que hay algo que nos escandaliza, y creo que se debería de normalizar porque es algo lógico y normal al fin y al cabo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentan. Y con respecto al tema de la educación que los dos han comentado, yo no sé si a ustedes les gustaría contar un poco la experiencia de su primera charla, por así decirlo, que les dieron en clase. Por mi parte, yo me acuerdo que efectivamente, como tú decías, Brian, al principio, a mí me dijeron como protección el condón y listo, tengan mucho cuidado porque están estas enfermedades y listo. Pero recuerdo que tengo otras amigas que incluso les enseñaron a poner el preservativo. Yo no sé por qué a mí me ocurrió eso. ¿Cómo fueron las de ustedes? Pues personalmente la mía me acuerdo que fue alrededor de los 8 o 9 años, bastante joven, pero no fue una charla de eso, pero fue realmente que vino unas personas y entonces nos dieron charlas sobre sexualidad, pero era como nos enseñaban de manera artística, mediante dibujos y retratos y demás, lo que llamaban las bacterias malas y las buenas. Y las malas eran como
la enfermedad de transmisión sexual y demás, y luego estaban otras que la gente normalmente no lo conocen, porque no todas las bacterias que tenemos en el cuerpo son malas, aunque la gente crea que sí, y entonces nos lo enseñaron de manera muy artística, pero a lo largo de mi vida, de mi adolescencia, cuando estuve en el colegio, casi no se daban charlas. Era como un tema muy... No lo tenían cerrado, pero cierto es verdad que no se hablaba mucho. Y cuando se hablaba era de manera muy artística. Nos lo explicaban como si fuésemos chicos. Como un juego. No como un juego, sino como si fuésemos ignorantes con ese sentido, como si nunca habríamos oído hablar de ello. ¿Sabes cómo era? Como, mira, esto es así y está en esta bacteria. Lo explicaban de manera muy, muy mal bajo mi punto de vista, pero bueno, y básicamente fue eso. Yo la verdad que solo recibí una charla que no se puede llamar afectivo sexual, ni de sexualidad, ni de sexo. Fue simplemente enseñarnos a poner un preservativo y hablarnos de otras maneras al final de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Pero fue simplemente eso, ni hablar de sexualidad, ni de hablar de sexo, ni nada por el estilo. Así que para mí fue una charla de prevención, básicamente. O sea, básicamente es como que por parte a lo mejor del profesorado y demás hay como una falta de recursos, ¿no? que tienen en las escuelas. ¿Qué podríamos hacer para... O sea, si nosotros fuéramos esos profesores, ¿qué podríamos hacer nosotros para mejorar eso? Yo creo que es complicado en el momento en el que estamos viviendo, porque no solo por ser tabú y por el conflicto que está surgiendo ahora respecto a lo de la educación hacia los hijos, es complicado por parte del profesor o profesora tomar la decisión de enseñar algo más allá en ese tema. Y creo que no solo es complicado, sino que hay que conocerlo y saber cómo transmitírselo a los jóvenes, ¿no? Entonces, por parte del profesorado, yo creo que sería un poco presionar a los superiores de los institutos, de los colegios, para ver cómo introducir o cómo aplicar una educación afectivo-sexual, pero no como una charla, sino como algo más duradero en el tiempo, en el que al final los chiquillos y chiquillas se sientan cómodos hablando del tema y que cuando tengan una relación sexual sea sana. No sé. Ya de por sí, si antes era complicado y casi no se daban charlas siquiera, ahora con el PIN parental y demás, digamos que no aquí, porque afortunadamente en Las Palmas no está sobre la mesa, pero en muchos sitios los profesores tienen miedo al fin y al cabo, porque les puede caer multas, les pueden incluso despedir, así que están intentando hacer la extrema derecha, por así decirlo, que ya de por sí, si había más tabúes, pues que los haya del todo y que encima ni se entra ahí, o sea, lo quieren cerrar en el aspecto ese. ¿Cómo creo que se soluciona? Pues básicamente creo que se cree una asignatura que meta los derechos de la igualdad, etcétera, de tener una relación sana, de conocer a la gente, de igualdad y demás, y que dentro se meta esos temas y sobre todo lo que dice la compañera, presionar, porque presionando al fin y al cabo es de la única forma que puedes conseguir las cosas. Es que al final al final nos morimos sin saber qué nos gusta a nosotras y qué nos gusta a nosotras con la otra persona o con otras personas, ¿no? Entonces me parece importantísimo hablar de este tema en edades tan tempranas, porque de temprana edad puedes establecer relaciones sexuales equilibradas y sanas. Y esto me recuerda también al tema de la pornografía, que al final el no tener una educación afectivo-sexual hace que inevitablemente quieras acudir a recursos que, en este caso, el único recurso que existe respecto al tema es la pornografía, que solo enseña un tipo de sexualidad, que es la masculinizada. Entonces, al final no estás experimentando tu propia sexualidad, estás aprendiendo lo que supuestamente le gusta a las mujeres y lo que supuestamente le gusta a los hombres. Entonces, al final lo reproduces pensando que tiene que ser así, cuando
a lo mejor no es lo que te gusta o no le gusta a la otra persona. De hecho, no hace mucho Jordi Évole sacó un programa hablando de ese tema. Sí, y cierto. la verdad es que a mí me sorprendió mucho cómo las chicas, tanto las chicas como los chicos, hablaban de sus experiencias sexuales y cómo la pornografía influía en esas experiencias. Cierto. Y creo que también lo importante a señalar es que es lo que comentó la compañera, que es como que a las mujeres les gusta esto porque es lo que sale ahí, a los hombres les gusta esto porque es lo que sale aquí. Y luego a lo mejor te encuentras con un chico o con una chica que no le gusta eso y te quedas en plan, pero si te tiene que gustar porque esto... Entonces, porque sale en el porno. Digamos que la educación es tan importante que hasta en este sentido te puede enseñar lo que es una relación sana, tanto de amistad, de amor o de lo que sea, sin necesidad de acudir a ese tipo de cosas que están más masculinizado. Entonces, en ese caso, con lo que comentan de la pornografía, hay ciertos peligros, ¿no? En el sexo, se podría decir. ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo creo que sí, y entre ellos los peligros a pensar que lo que le gusta a las chicas o a los chicos es eso, es estar ahí, porque digamos que el sexo es una industria que quiere ganar dinero, por lo tanto hacen todo tipo de juegos, pues mira, pues en mitad de la calle o van a un centro comercial y tal. Por lo tanto, al fin y al cabo, eso es peligroso porque te puedes buscar un problema o incluso la chica o el chico se puede sentir mal, ¿sabes? Y al fin y al cabo, creo que es un problema bastante grave. También el hecho de pensar, incluso de tener un problema a nivel de autoestima, por pensar que si el pene de cierto actor mide 25, por poner un ejemplo, me da igual, y el tuyo mide 15, pues tú sentirte mal o algo, claro. Sabes que al fin y al cabo rechazo, ¿no? al fin y al cabo creo que hay un problema al pensar de no le va a gustar o lo que sea al chico o a la chica, por lo tanto creo que hay un grave problema de entendimiento hacia este mundo que lo único que quiere es ganar dinero. A ti como persona, tú a esa industria le das exactamente igual. Exacto. Y no solo eso, sino que a nivel social, al final, los chicos se están sintiendo muy presionados en realizar ciertas prácticas o desarrollar cierto rol como hombres en el sexo, y las mujeres también se encuentran subordinadas a todas estas prácticas sexuales. Al final no tienen ni voz ni voto, lo que importa es solo la penetración, cuando la sexualidad abarca muchísimas más cosas. Y claro que creo que es un peligro en ese sentido, porque al final no te estás descubriendo tú, no estás disfrutando de las relaciones sexuales, la otra persona tampoco, y lo único que estás haciendo es, como dice mi compañero, ¿no? Reproducir lo que la industria quiere que reproduzcas. Es que luego eso, te ves como un tipo de encerrona, ¿no? Y luego es lo que dice Brian, tienes esos problemas de autoestima o desconfianza, miedo, y luego eso genera muchas cosas más, ¿no? Pero también creo que tenemos que pensar un poco en otra vez volviendo con el tema de la educación, que podríamos hacer con eso, porque no podemos decir prohibir la pornografía, porque eso va a seguir estando presente, al fin y al cabo. Hay mucha libertad en Internet para encontrarlo, pero entonces, ¿qué creen? Que no evitar, pero sí buscar algún tipo de solución. A ver, yo no creo que la pornografía en sí misma sea un problema. El problema es que solo hay un tipo de pornografía. En el momento en que tú das más opciones y más tipos de pornografía, das libertad a que la gente conozca y elija. Entonces, lo mismo es con la educación. Es que no hay educación afectivo-sexual. Tú no aprendes en ningún sitio a mantener relaciones sexuales. Lo único que aprendes es del porno. Y en el porno se hace un tipo específico. Al final, la única manera de la única manera que aprendes a tener relaciones sexuales es mirando en la pornografía. No tienes ninguna base más, no sabes cómo realizar esas prácticas sexuales, no sabes si son sanas, no sabes si... O sea, al final es
un abanico súper grande de inseguridades que no las aterrizas en ningún lado tú personalmente. Entonces yo creo que es importante, como hablábamos antes, meter una asignatura, algo que sea fijo en algún momento de la enseñanza de jóvenes, que se hable de ese tema y que se trate y que aprendas del tema. Sobre todo creo que es importante el conocimiento. Siempre y cuando la persona sepa que eso es una industria y que no es nada de enseñarse, sino que es una industria y lo que quiere es ganar dinero, adelante. Ahora bien, en esa industria están claros los roles. El tío es el que domina y la mujer es la que hace caso. No hay más. Es así. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debería de abrir en una industria tan grande? Pues otro tipo de roles, otro tipo de cosas, otro tipo incluso de fantasía, incluso de cosas. Pero siempre y cuando la persona sepa que eso es una industria, que no es para enseñarse, lo que quiere es ganar dinero. A ti como persona da igual. Y desde la educación lo que se tiene que hacer es enseñar una alternativa, porque si no, la única alternativa, como han dicho las compañeras, es la pornografía. Y la pornografía solo hay un tipo de pornografía, que es que el tío domina y la chica pues no tiene más remedio que decir sí a lo que sea, y creo que eso no es sano. Y estamos tan subordinados a ese sistema que sacan estadísticas las páginas de pornografía cada año, y cuando salió el tema de la manada, lo que más se buscaba en esas páginas era violación. ¿En serio? Lo más Pero penoso es que yo no entiendo eso, o sea, ¿qué nos pasa en la cabeza? Eso es porque hay personas, al fin y al cabo, todo el mundo tiene su fantasía o lo que sea. Por lo tanto, aunque lo que pasó con la manada sea un acto deleznable, a ciertas personas le habrán despertado la fantasía y lo buscan en el porno, porque es como, vale, lo que pasó en la manada está mal, pero si lo ve en el porno está bien, porque claro, está todo el mundo de acuerdo y no pasa nada y tal. Entonces es como la hipocresía, realmente, es lo que más se ve ahí. Es que en el momento que tú no contemplas a la otra persona como una persona y no un cuerpo, dejas de respetarla y empiezas a cosificarla, y es cuando empiezan a salir el tema de la violación. Y eso es que es una cadena al fin y al cabo. Si no hay una base educativa, ya luego lo demás al traste. Si es que no, es como cuando pones muchas fichas de dominó. Si tú tiras fichas y en el medio te falta una, la cadena no sigue. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es quitar esa ficha del medio, poner algo para que no pase eso y para que se pueda iniciar una cadena sana, no una cadena que te estén imponiendo, porque al fin y al cabo lo que se te impone es que si tú a lo mejor con referencia a lo del sexo te gusta más ser sumiso, pues algo estás haciendo mal, porque los tíos son activos, ¿sabes? ¿Cómo vas a ser tú sumiso si eres...? Y al fin y al cabo es un poco... Eso me recuerda también a cuando salió, las películas estas de La Sombra de Grey o... Sí, las 50 sombras de Grey. Vale, que todo el mundo pues le encantaba ese tipo de relación sexual, era como la fantasía de toda mujer y todo hombre, y como que ser un Grey es un plus, ¿no? Es que si al final lo que se decía era ser el Grey, porque ella no. Pues yo tengo que decir que yo no he visto ninguna de las dos películas. Os lo juro por Dios que no lo he visto. Pues la realidad es que el tipo de relación sexual que se establece ahí no, las dos partes no están en el mismo punto de aceptación de esa relación sexual. Entonces, al final hay una persona subordinada ahí, y no solo eso, sino que la persona que domina en ese sentido también tiene unos problemas detrás que no expresa. O sea, el 50 sombras de Grey, el protagonista, realmente está reproduciendo todos los roles, todos los estereotipos de lo que un hombre tiene que ser. Uh-huh. Y eso, al final, lo único que hace es que todos se quieran identificar con ese tipo de hombre dentro de la relación sexual, donde la opinión de la mujer no importa y donde tú como hombre tienes que ser dominante.
También creo que lo penoso es cuando a ti se te impone que tú tienes que ser este tipo de hombre. Y al fin y al cabo, lo que somos son personas. Yo creo que no hay un estereotipo específico de hombre, ni un estereotipo específico de chicas. Creo que al fin y al cabo a cada uno le gusta lo que le gusta y ya, o sea, yo no creo que porque no seas un Grey no seas un buen hombre o no, no sé, así lo veo yo al menos. De aquí saco como que, o sea, hemos hablado un poco de los gustos, ¿no? De que es un problema de que la gente no se esfuerza en buscar los gustos de tu pareja. Y se habla de que, bueno, que con el tema del porno, pues como que solo hay un tipo de sexo y de postura o lo que fuera. ¿Ustedes conocen otras fórmulas para buscar placer? Yo, las que básicamente las que nos han inculcado es o el sexo que nos han impuesto al fin y al cabo o la masturbación o algo, pero creo que hay bastantes tipos de placeres, entre ellos uno que se impulsó como nuevo, aunque es súper viejo realmente, que es el llamado SMR, creo, si no recuerdo mal. El ASMR, el de los ruidos. Perdón, sí. Pero luego también hay gente que le excita o que le encanta cierto tipo de sonidos, por ejemplo el de los pájaros o el del mar. Sí. Por lo tanto, hay muchos tipos, lo que al fin y al cabo, como todo, es una industria. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que lo que más dinero da es lo que más se patrocina y es lo que más se impulsa. Al fin y al cabo, nuestro gusto a la industria le da exactamente igual. Lo que le importa ¿qué es lo más vendido? Esto. Pues esto. Porque de hecho, en una serie que me gusta, que se llama Padre de Familia, Sí. hubo una crítica social que es que salió una empresa de pañuelos y entonces se veía el hombre haciendo la estadística de por qué habían sido tan vendidos y entonces a mí me gusta porque va el supuesto director y dice no, porque es importante, porque los hombres y las mujeres se secan las lágrimas. Entonces va el que hace la estadística y dice no, según nuestra encuesta es semen y mujeres llorando por chorrada. Hace, no, pero es que le hace así, le para, hace, ven, semen y chorrada. Y al fin y al cabo es como una crítica social a que solo las mujeres lloran, los hombres no lloran, y que al fin y al cabo los clínicos se utilizan para el semen, pero para llorar no. O sea, al fin y al cabo es como una crítica. Y la verdad es que me encantó esa crítica. Si la sabes coger, es súper buena. Sí, al final, es que es eso, al final las relaciones sexuales yo, tanto lo que hablo con, al final, personas de mis iguales, ¿sabes? Y lo que he experimentado yo misma es que al final la relación sexual solo se centra en la penetración. Es que el resto de lo que yo siento con mi cuerpo, lo que a mí me gusta hacer con mi cuerpo, eso no importa, ¿no? Solo importa la penetración. De tal forma que al final, yo, bueno, me pongo en mi lugar porque soy mujer, ¿no? Pero yo al final como mujer no disfruto de las relaciones sexuales tanto como quizás me gustaría. Yo pienso exactamente lo mismo porque no solo con referencia a los chicos, que sobre todo es como que ya enseguida quieren ir a la penetración, enseguida. También me he hablado y me he encontrado con chicas que enseguida piden también eso, es como solo saben, porque al fin y al cabo es el tipo de sexo que le han impuesto. Sí, claro. Pero creo que el sexo, como bien han dicho las compañeras, va mucho más allá, abre muchísimos ámbitos, pero claro, si no hay una educación que regule y que supervise eso, al fin y al cabo, la única que tú vas a conocer, ¿cuál es? La del porno. ¿Cuál es la que se ve en el porno? El hombre domina, la mujer es sumisa y enseguida a la penetración. Y es el problema al fin y al cabo que estamos teniendo. Al fin y al cabo, si os fijáis, siempre volvemos al mismo punto de partida y vemos siempre el mismo problema. ¿Cuál es? El de la industria y lo mal que hace las instituciones públicas al no darnos
esa educación que nos vendría tan bien a todas y a todos. Me he sentido identificada cuando has dicho que ellas también buscan la penetración, porque yo lo que he sentido es que al final, como con la otra persona no sabes relacionarte sexualmente hablando, no sé si me explico, al final lo único que vas a hacer bien con la otra persona es la penetración. Exacto, sí. Entonces, no estás disfrutando tú con lo que te hace la otra persona, o te lo haces tú o es penetración con la otra persona. Sí, y encima es lo que no se da no se da cuenta la gente es que tienes un abanico de incluso de distintas formas de tener sexo y nos están regalando, porque es un tema que ya está muy sonado, el tema de los juguetes sexuales. O sea, la gente no se da cuenta de tienes esta opción y te aseguro que con esto también vas a disfrutar igual. Incluso, sobre todo si os fijáis, a pesar de que intenten tapar los tabúes, intenten tapar que a los hijos no se les enseñe ciertas cosas, al fin y al cabo los niños y las niñas son personas que les mata la curiosidad, en el sentido de si a ti te dicen no pulses el botón rojo, instintivamente tú vas a pulsar el botón rojo. Por lo tanto, si tú le prohíbes mediante la prohibición y sin explicarle por qué le estás cohibiendo eso, al fin y al cabo tu hijo o tu hija va a buscar la manera de entender por qué se lo prohíbe. Si a ti te dice no veas pornografía, pero no se lo explicas, simplemente Claro. se lo prohíbe, el chiquillo va o la chiquilla va a seguir en la pornografía porque va a decir, ¿por qué me lo prohíbe? ¿Por qué? Es que no me lo enseña, entonces yo quiero verlo. ¿Sabes? Al fin y al cabo es una manera de eso, que también, con referencia a lo de los juguetes sexuales y demás, veo que hay polémica, porque veo a muchos hombres en contra de esto, como que se sienten menos hombres o algo. Sin embargo, yo como lo veo, humildemente bajo mi punto de vista, creo que es un aditivo que es súper sano. Creo que es súper bonito tú estimular a tu pareja, no con la penetración, sino estimularlo con los juguetes y tal. Creo que es algo sano y creo que es algo bueno. Lo que vamos a decir que las mentes más conservadoras y sobre todo la gente quizás más adulta no ve el gran avance, sino que lo ve como un atraso de que las máquinas nos vienen a sustituir o lo que sea. Yeah. Y al fin y al cabo son tonterías bajo mi punto de vista. Yo creo que lo ven como una amenaza por la idea de que tiene que ser el hombre el que penetre y el que lleve la voz cantante, por así Sí. decirlo. Y en el momento que no la llevas tú, la lleva un objeto. Entonces tú de alguna manera estás como perdiendo tu masculinidad, entre comillas, ¿no? Al final. Y estabas hablando antes y me recordó mucho bueno, yo lo viví cuando era pequeña, pero me he dado cuenta que lo han vivido más mujeres, que no se habla con las niñas cuando ellas empiezan a experimentar la masturbación femenina. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, con los chicos sí es verdad que se habla más. Los padres hablan más de ese tema con los niños, cuando mojan la cama, cuando ese tipo de cosas. Y sin embargo con las niñas no. Entonces en el momento de llevarlo al colegio, como que si tú como niña te tocas, es raro. O sea, ya estamos hablando de... Es otro tabú al fin y al cabo. Yo creo que las dos partes tienen tabúes, pero el de la mujer tiene como un tabú plus, que por ejemplo ahora con distintos juguetes se está como echando abajo ese tabú, como reivindicando un poco la masturbación femenina como algo que es normal, tan normal como la masturbación masculina. Que de hecho, según los últimos datos, si no lo recuerdo mal, lo practican 9 de cada 10 hombres y 6 de cada 10 mujeres. Por lo tanto, eso te hace una suma de por cada 20 personas, indiferentemente del sexo, te hace que son 15 personas. Por lo tanto, creo que realmente es algo lógico y normal, pero cierto es que hay un mayor tabú hacia las chicas que hacia los chicos. Luego también, cuando vas creciendo y los chicos empiezan a llegar más tarde a casa, pues con las chicas son como que se les protege más, como no, tú tienes que estar antes, porque eres chica, se te puede dejar embarazada. Al fin y al cabo, es la enseñanza heteropatriarcal que nos han inculcado a todos.
Agradezco, de verdad, todas las opiniones que se han dicho sobre la mesa. Les agradezco un montón que hayan pasado este ratito hablando. Un placer. Muchas gracias a ti. Y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Y bueno, nosotros, los jóvenes, tenemos muchas preguntas que contestar, pero también nos gusta hacer preguntas. Y es un poco la dinámica que tiene este programa. En cada programa lanzaremos una pregunta que ustedes, los oyentes, puedan reflexionar en sus casas. Y aquí va la primera, que está todo relacionado con lo que hemos hablado aquí, tanto con la educación y la pornografía. ¿Creen que la pornografía te ha condicionado alguna vez a la hora de practicar sexo? Yo ahí lo dejo. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.